Saludos, mi nombre es Patricia Altagracia Cepín Reynoso. En este día les estaré hablando sobre la vinculación de algunos términos y algunas informaciones más. A continuación, el significado y el significante. El significado es el sentido o la significación de una palabra o de una expresión. Por ejemplo, el significado taburete refiere a un asiento sin respaldo ni brazos. Además, el significado es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico, es decir, es el concepto o idea que se asocia a la forma sensible o perceptible, significante, del signo y al objeto que se representa, su referente, en todo tipo de comunicación. Por otra parte, el significante no es más que una entidad que se percibe a través de los sentidos. No obstante, el mismo se utiliza en lingüística estructural y en la semiótica para denominar aquel componente material o casi material del signo lingüístico y que tiene la función de apuntar hacia el significado. Diferencias entre significado y significante. Las principales diferencias entre el significado y significante podemos destacar las siguientes. Diferencia fundamental, que es: mientras el significado hace referencia a la forma de denominar o hacer referencia a un algo determinado, el significado hace referencia al concepto, objeto o ente al que pretendemos referirnos con el significante. Distinta naturaleza. El significado es un constructo, una idea que representa una realidad, pero en sí no tiene ningún componente físico, aunque el concepto sí haga referencia a él. Por otro lado, el significante es puramente físico, siendo la representación expresada de dicho concepto a través de un elemento simbólico como la palabra. Proporcionalidad, significado, significante. La relación entre significante y significado tiende a ser desigual. Si bien un mismo significante puede hacer referencia a diferentes conceptos en función de la situación, la intencionalidad o el contexto en que se produzca, por norma general, observamos que lo más frecuente es que un mismo significado tenga múltiples significantes a que hagan referencia a él. Estaríamos hablando de polisemia en el primero de los casos y de sinonimia en el segundo. Cuarto, variabilidad temporal. Otra posible diferencia que tiene que ver con su relativa invariabilidad temporal, y es que el significado detrás de un significante, por norma general y debido al hecho de que es una idea, tiende a permanecer relativamente estable, aunque puede haber cambios en función del entendimiento que se tenga del concepto en sí a través del tiempo. Sin embargo, el lenguaje evoluciona y fluye a gran velocidad, naciendo y muriendo de diferentes maneras de expresar lo mismo. De este modo, los significantes que hacen referencia a un significado tienden a variar según evoluciona la manera de expresarse, siendo bastante inestables. Transculturalidad. Además de los anteriores, podemos encontrar otra diferencia en lo que se refiere a las variaciones existentes en función de la cultura o la localización. Así, un mismo concepto tendrá en diferentes países y en diferentes lenguas maneras muy diferentes de expresarse, aunque en este sentido cabe tener también gran preocupación, porque no solo el significante puede variar.
un mismo concepto puede ser interpretado de maneras muy distintas. Por ejemplo, el amor, el valor, la lealtad, la familia o el trabajo pueden tener connotaciones muy diversas en función de la cultura. Ahora bien, pasemos a intención o intención.